Buenos días. Eres santo, glorioso, perfecto. ¿Quién podría acercarse a ti? Eres Dios único, totalmente diferente. ¿Quién podría resistir un instante en tu presencia? Eres el Señor, el Rey, quien sostiene todo lo que existe. ¿Quién podría mirarte cara a cara? ¿Quién? Nadie podría hacerlo. Esa es la porción de un texto que quise compartir en medio de la reflexión esta mañana en la palabra del Señor, y que invita de manera profunda a pensarnos como pueblo de Dios. La pregunta clave en medio de esto es: ¿quién puede? ¿Quién puede ver a Dios y seguir con vida? ¿Quién puede acercarse a Él? ¿Y quién puede mirarlo cara a cara? Ese es el gran dilema que tenemos nosotros como pueblo de Dios, el dilema de la santidad. ¿Quién puede? ¿Quién podría? Si nosotros somos lo suficientemente honestos y miramos nuestro corazón, nos daremos cuenta que es imposible, ni usted ni yo, ¿sí? Hay algunos acá que uno diría, este es casi santo, pero sigue siendo pecador, es un ser humano con un montón de defectos, ¿sí? No hay forma de que nosotros podamos entender, y uno se da cuenta de esa dinámica en el desarrollo de la Escritura. Por ejemplo, se me viene a la mente Adán en el huerto del Edén después de la caída. Aparece la voz de Dios, la presencia de Dios, y lo llama y le dice: oiga, hermano, ¿usted dónde estaba? ¿Sí? Eso es paradójico, ¿cierto? Y la respuesta de Adán es básica: oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Esa realidad que muestra lo que somos como seres humanos, la vergüenza misma del pecado, que genera esa sensación de que delante de Dios nadie puede estar. O cuando Moisés habla con Dios y Dios le dice a Moisés: nadie puede verme a mí y mantenerse con vida, ¿cierto? La misma dinámica. Es imposible pensar que nosotros como seres humanos podamos estar delante de Dios. Isaías, en esa visión maravillosa en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, que ve al Señor sentado en su trono, y dice que hay unos seres todos medio extraños ahí volando alrededor, que se cubren su cuerpo, que se cubren su rostro, no pueden ver a Dios. Isaías ve la visión y dice: ay de mí, que soy un hombre pecador, que habita en medio de pecadores, de hombres con labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y viene uno de esos seres extraños que describe el texto en Isaías capítulo 6, y lo toca con un carbón encendido y le dice que le va a dar vida. Esa es la realidad del ser humano, el dilema del tema de la santidad. Un Dios santo, un Dios puro que parece ser inalcanzable, pero que en medio de nuestra realidad y de lo que nosotros observamos en la Escritura está ahí, presente. El Dios que está en medio de su pueblo, ¿sí? La gloria de las glorias, el santo, santo, santo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que Dios esté en medio de su pueblo? Eso es algo de lo que vamos a tratar de desarrollar, a intentar desarrollar en el texto que tenemos hoy, que dicho sea de paso es otro chicharrón, ¿sí? Deuteronomio capítulo 23, por favor, abra su Biblia y leamos este texto, y mientras lo vamos leyendo, ore por mí. El Señor revela, ilumina. Deuteronomio capítulo 23, vamos a leer los versículos 9 al 14. Sí, la semana pasada tuvimos un texto lo suficientemente complejo como para predicar otro igual, pero bueno, esas son las cosas de Deuteronomio. Lo que sí puedo decir es que
Yo saldo mi responsabilidad, yo como Pilatos me lavo las manos. Yo no estaba aquí cuando escogieron Deuteronomio. Yo llegué después. La culpa es del pastor. Versículo 9. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar al campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, algunas versiones dirá una pala, y dice, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella y luego de volverte cubrirás tu excremento. ¿Ya sabe por qué tiene que estar orando por mí? Porque Jehová tu Dios anda en medio de ti, en medio de tu campamento, para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Aquí tenemos un texto que es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana y que nos invita a observar leyes sanitarias en los campamentos de guerra de Israel. Básicamente ese es el contexto. El texto nos regala, nos presenta dos ejemplos específicos en los que el pueblo, en los que cada uno de ellos tiene que tener una limpieza, una asepsia sanitaria, si valga la redundancia, precisamente para mantener puro, para mantener limpio el lugar donde Dios está presente, el campamento de su pueblo. Los dos ejemplos son concretos en el texto. De los versículos 10 al 11 se habla de las emisiones nocturnas. Aquí estamos hablando específicamente de varones. Y de los versículos 12 al 13 se está hablando de excremento, ¿sí? Si no entiende básicamente la situación, lo que está diciendo es que ambos casos están relacionados con cuestiones naturales que son transferidas a la esfera de la contaminación ritual. Que quede claro eso. Las emisiones, y esta es básicamente la explicación, es lo que está, por lo menos algunos de los comentaristas tratan de definir el tema de las emisiones nocturnas desde dos líneas de acercamiento. Algunos hablan de específicamente una emisión involuntaria de semen en la noche mientras el tipo duerme. Pero como esto es un campamento de guerra, otros hablan de la posibilidad de que en medio de la noche el señor, el muchacho, tenía ganas de hacer pipí y va y busca un arbolito y alimenta la naturaleza. Básicamente lo que está diciendo con relación a esto es que esa condición natural del ser humano contamina en algún sentido el lugar, la presencia donde está, es el lugar y la presencia de Dios que está en medio de ese lugar. Esa ley invita a reflexionar desde esa perspectiva y por eso dice que esta persona, después de esa situación, tiene que buscar cómo purificarse, lavarse con agua, estar por fuera del campamento, que es un elemento bastante puntual. Es en el campamento donde está la presencia de Dios y por lo tanto sale del campamento y se limpia, se purifica y después, en la noche, después de haberse limpiado, de haberse purificado, puede regresar. El segundo ejemplo que utiliza el texto es el de cuando una persona tiene ganas de hacer literalmente popó. Llega a entrar al baño, va a hacer de las suyas y no puede hacerlo dentro del campamento. Hay un lugar específico, lo dice el versículo 12, tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Una vez más, está por fuera del lugar en donde Dios se manifiesta y va y busca y cava, abre un hueco en la tierra y hace popó ahí y lo cubre, ¿sí? Vea, yo les voy a confesar una cosa. Gloria a Dios porque yo nací en este tiempo. ¿Sí? Esto no significa lo que vale para mí un sanitario. ¿Sí?
Te voy a hablar un paréntesis ahí chiquitico. Cuando yo voy a los campamentos de jóvenes, que no tienen nada que ver con este tipo de campamentos, con campamento de guerra, yo tengo una excentricidad. ¿Sí? Usted sabe que cuando a uno lo invitan y ¿qué condiciones? Yo soy excéntrico, tengo una excentricidad. Necesito un cuarto con baño para mí solo. Porque a mí, sinceramente, ustedes no se imaginan, el tema de entrar al baño es una cosa que es complejo. De hecho, si por alguna situación no me pueden dar un cuarto con baño solo para mí y estamos cerca de la casa, yo prefiero ir a dormir a la casa. Sí, porque sinceramente entrar al baño es muy complicado. Usted me puede decir, pero pastor, existe Poppy, existe… Sí, esa cosita que usted llega y le echa varias goteritas al sanitario y el olor se va. ¿Sí? No, fósforo no, qué miedo. Explotaba vaina, es puro propano, pastor. O existe ese que, ¿cierto? El eliminador de olores. Vea, usted haga lo que haga, diga lo que diga, esa vaina huele feo o contamina. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque hoy en día existen los sanitarios. Yo no me veo en la capacidad de abrir un hueco en la tierra cual gato y taparlo. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Literalmente es lo que está sucediendo acá. La ley en este caso invita a una purificación en virtud de la santidad de Dios. Esas necesidades físicas que contaminan el lugar deben estar por fuera del campamento, no en el campamento donde la presencia de Dios está en medio de ustedes. Lo dice el versículo 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Él está presente en medio de ustedes. La higiene, la purificación en lo natural, en este caso nos invita a mirar una trascendencia hacia lo espiritual, y es algo bien interesante, el tema de fuera del campamento. Y obviamente esto tiene también una connotación muy veterotestamentaria de el Dios territorial, pero de eso no vamos a hablar en este momento, se lo dejamos por un lado para otra ocasión. Una vez más, la pregunta clave frente a un texto como estos sigue siendo la misma. ¿Quién puede estar delante de Dios? ¿Quién puede estar delante? Seamos lo suficientemente claros en esto. El texto no está hablando de cuestiones morales. El texto está hablando específicamente de situaciones completamente naturales del ser humano. Cosas que no tienen nada que ver con el pecado. Pero esas cuestiones naturales, en realidad, desde la perspectiva de la vida, contaminan. Son impurezas delante del Señor. Así que si nosotros somos lo suficientemente perspicaces para entender el fondo de esta ley, nosotros podemos entender que nos permite observar la distancia tan enorme que hay entre Dios y los seres humanos. Hay una distancia enorme. El Dios santo, glorioso, poderoso, eterno, magno, el Dios trascendente, el Dios puro, el Dios santo. Y seres humanos como usted y como yo, que somos pecadores. Y que para colmo de males nuestra propia naturaleza, lo que somos en lo natural, también nos separa de ese Dios. También nos pone en una condición lo suficientemente apartada como para que nosotros mismos contaminemos, no seamos puros. Pero hay algo bien curioso. Ese Dios santo nos llama a la santidad. Ahí está el dilema otra vez. Ese Dios santo que entiende lo que somos nosotros en lo natural, desde los pecados, desde lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad, pero también desde la misma carne, nos llama a ser santos, nos invita, nos convida al encuentro con Él.
Por esa razón es que el pueblo de Israel, porque estamos hablando de una ley específicamente centrada en el entorno de Israel, constantemente tiene que estarse purificando. El varón que tenga alguna emisión nocturna, lávese y esté por fuera del campamento. Y si usted tiene ganas de ir al baño, hágalo afuera del campamento y después entra. Y espere hasta la noche para que pueda entrar. ¿Usted se imagina uno con diarrea en ese tiempo? Está embalado, ¿sí? Es afuera del campamento, imagínese eso. Usted, ay, corra, ¿sí? Esa es la realidad de lo que está pasando acá. Así que nosotros necesitamos entender como el Dios que habita en medio de su pueblo lo invita constantemente a ser santos. De hecho, la santidad, cuando uno la entiende en el marco de la Escritura, está muy relacionada no con nosotros mismos. Dios es el que es santo. El tema de la santidad en su pueblo está totalmente relacionado con la identidad. Porque yo soy santo, ustedes deben ser santos. Ustedes deben caminar en ese proceso de identificarse conmigo como el Dios santo y glorioso y deben irse purificando. Vuelvo y les digo, de ahí nace todo el ritualismo del Antiguo Testamento, todos estos procesos de purificación y de sacrificios nacen de ahí, de un pueblo que por sí mismo no puede. No tiene la capacidad para limpiarse a sí mismo. Dios provee medios en medio de las leyes rituales para que ese pueblo pueda ser purificado. De ahí es el sistema sacrificial y todos los elementos cultuales y de purificación del pueblo. Todos los ritos de los animales que se sacrifican, de los lavatorios de las manos, de los lavatorios de los alimentos, todo eso trasciende en la cultura israelita, porque el pueblo necesita entender la diferencia enorme que hay entre los dos, pero a la vez el llamado que Dios le hace: sean santos porque yo soy santo. Ese es el desafío de Israel a la luz de textos como estos. Así que uno tiene que entender que como la santidad no es algo inherente al corazón del ser humano, no solamente desde lo espiritual, sino como lo vemos en este texto en Deuteronomio, desde lo natural. Entonces, la santidad del pueblo de Dios nace en el corazón de Dios. Dios mismo es el que invita a esa purificación. Dios mismo es el que invita a esa relación profunda entre Él y su pueblo. De hecho, si nosotros entendemos a profundidad el tema de lo que significa la presencia de Dios en medio de su pueblo, necesitamos obligatoriamente que pensar en el tema de la relación profunda. Esto es un tema de caminemos juntos. Esto es un tema de yo estoy en medio de ustedes para salvarlos, para bendecirlos, para protegerlos, como lo dice el versículo 14. Pero en medio de eso es cómo soy yo Dios en medio de ustedes. Ese es el proyecto de relación de Dios con Israel. Éxodo capítulo 19, ustedes lo recuerdan, cuando Dios llama a Moisés y entra en pacto con el pueblo, Él les dice: yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y cuando Israel le dice: sí, maravilloso, entramos en ese pacto, Dios les dice: entonces yo voy a habitar en medio de ustedes. La relación entre ustedes y yo es que mi presencia estará en medio de ustedes. Esto alguna vez lo explicamos desde el libro de Deuteronomio. La gran diferencia que hay entre los pueblos paganos con sus dioses, diosesitos, figuras, ídolos creados a imagen de ellos mismos, figuras de hombres, figuras de animales, etcétera, que representan la presencia de Dios. El Dios de Israel es completamente diferente. No pide imágenes, pide que le hagan un santuario, porque Él mismo va a habitar en medio de ese santuario, en medio del tabernáculo. Dios estará, su presencia misma estará en medio del pueblo, y eso se sale de todos los parámetros de los dioses de la antigüedad. El Dios que está presente, el Dios que camina en medio de su pueblo.
Ese es el pacto que Dios hace con Israel. Y uno mira que en el desarrollo del libro del Éxodo, Dios hace esa promesa y al final, cuando el tabernáculo es terminado, cuando la casa es terminada, el capítulo 40 nos dice, y la casa se llenó de la gloria de Dios. La presencia de Dios baja, desciende y está en medio de su pueblo. Esa es la característica exclusiva, particular de Israel en contraste con otras naciones. Dios está con nosotros. Eso es un cumplimiento parcial. Éxodo capítulo 40 es un cumplimiento parcial de la promesa que después se cumplirá de manera concreta en la persona de Jesús. Pero aquí, en Éxodo y en Deuteronomio, Dios camina en medio de su pueblo. Y ellos tienen que entender eso. Tenemos que ser santos y tenemos que purificarnos porque Él está en medio de nosotros. Él habita en medio de su pueblo. Y venga, esto para efectos de la reflexión, eso es tremendo, ¿no? Pensar que Dios está aquí. Pare por un segundo y vamos a pensar en eso. Su presencia está en medio de nosotros. Sí. En medio de las sillas vacías, en medio de los que estamos aquí, algunos sentados, este pastor de pie, en medio de lo que somos nosotros, con todas nuestras luchas, con todos nuestros pecados, con todas nuestras impurezas. Su presencia está aquí. Se me viene a la mente ese momento en el que Moisés, ahorita lo relacioné un momentico nada más, pero se me viene a la mente ese momento en el que Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. ¿Te recuerdan eso? Éxodo capítulo 33, cuando Israel ha pecado, ha construido el becerro, ha adorado el becerro, y Dios se enciende en ira y empieza un tire y afloje entre Moisés y Dios. Moisés, que hablaba con el Señor, y le dice, tú no nos puedes abandonar. Y Dios le dice a Moisés, esas son de las cosas extrañas de ese texto, ese pueblo tuyo. Y Moisés, no señor, el pueblo no es mío, el pueblo es suyo. Y usted tiene que ir con nosotros. Y yo no voy a seguir, Moisés le dice a Dios, yo no voy a seguir si tu presencia no va con nosotros. Ahí es cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y es cuando Dios le dice, nadie me verá a mí y seguirá con vida. Entonces hay un negocio ahí entre Dios y Moisés, y le dice, metas en una peña, mi gloria pasará y tú no verás mi rostro, solamente verás un pedacito de mi gloria. Y habla de mis espaldas, ¿sí? Bueno, no quiere decir que Dios tenga varias espaldas, ¿sí? Para los que leen la Biblia de manera literalista, ¿sí? Es un reflejo de la gloria de Dios, y Moisés ve ese reflejo de la gloria de Dios. Esa es la osadía de Moisés, que se para delante de Dios y le dice, muéstrame tu gloria. Pero el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros adoramos, es mucho más osado que Moisés. Porque cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Juan capítulo 1, que nos está hablando del verbo, y en el versículo 14 nos dice, y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Ese Dios eterno, glorioso, llega en un momento de la historia y se hace carne, y su gloria habita en medio de nosotros, cumple la promesa de que habitaría en medio de su pueblo, ya no de manera parcial como en el Antiguo Testamento, que la nube estaba en medio de ellos, pero a veces no estaba, que la columna de fuego estaba, pero a veces no estaba. Ahora llega Jesús y Él está en medio de nosotros. Dios se encarna, se hace como uno de nosotros, viene y camina en medio de su pueblo y dice, acá está la presencia del Dios glorioso. Eso es maravilloso. Es el cumplimiento de las promesas de Isaías, que relaciona en algún sentido Mateo cuando dice, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque Él estará en medio de su pueblo. Esa misma promesa que Jesús hace al final del Evangelio de Mateo, cuando dice, he aquí yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es eso posible? Que el Dios glorioso, que el Dios eterno, que el Dios único, que el Dios diferente, que el Dios santo se encarne y habita en medio de su pueblo. Hombres y mujeres pecadores como ustedes y como yo. Hombres y mujeres con debilidades impresionantes. En medio de nuestras imperfecciones y en medio de nuestras realidades, Él está aquí. Y sabe una cosa, no nos consume. En el texto de Deuteronomio dice, para que Jehová no vea cosa inmunda y se aparte de ti. Ahora el Dios glorioso baja y camina en medio de nosotros y no se aparta de nosotros. Eso es, por favor, tratemos de entender el peso del evangelio en la realidad de que Dios esté en medio de nosotros. Aquí, donde cada día usted y yo fracasamos en nuestros intentos de adorarle, fracasamos en nuestros intentos de ser santos y de ser fieles, fracasamos porque usted y yo estamos cargados de injusticias. Estamos cargados de orgullo. Todos los días tomamos malas decisiones. En un negocio, en algo que tenemos que hacer, o todos los días decidimos mal. Tenemos relaciones. ¿Cuántos en medio de este lugar, hoy, esta mañana aquí, tienen relaciones rotas con hermanos en la fe o con personas de afuera con las que no se quieren hablar, a quienes no quieren tratar, que los miran con desprecio, que los miramos con desprecio? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dejado de lado ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuántos? Mire su corazón. Es posible que usted esta mañana haya llegado con una carga profunda contra su propia esposa o contra su esposo o contra sus hijos. Esta mañana casi no levanto a Lina. Yo llegué aquí, vea, llegué faltando 5 minutos y no falta el policía. Como tardecito, ¿no? Y me regañaron porque llegué faltando 5 para las 9. Y yo, pero pues, mira, que falta 5, pero es que usted es el ministro, usted es el pastor. ¡Ugh! Y con mi esposa, al afán, levantándola, Alina, mira la hora que es, vamos a llegar tarde, es que usted siempre, tal cosa. Y de una, ¿me levantaste con un café? Porque allá hay que despertarla con café. ¿Me levantaste con un café? No, la culpa es mía, ¿cierto? Porque así somos nosotros, con nuestras manos untadas de sangre por la avaricia, por la incapacidad de contener nuestro corazón, por nuestros deseos, por nuestra deshonestidad. Eso somos nosotros. Y Dios está aquí, y Él está aquí. Y por favor, hay un texto en el Nuevo Testamento que a mí, bueno, uno que se repite, tiene textos paralelos, pero esa historia a mí todos los días me raya la cabeza, me da vueltas. La historia del leproso, que se acerca a Jesús, que se para delante de él, el tipo impuro, inmundo, ritualmente y socialmente marginado, que no se podía acercar, que tenía que caminar por los senderos con una ropa especial, con una marca especial en la que pudiera ser identificado como tal, que tenía ciudades de refugio porque no podía estar en medio del pueblo. Un leproso en esas condiciones, y se acerca delante de Jesús y se postra delante de Jesús, el Dios encarnado, y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y ahorita lo dijo el pastor, una palabra de Jesús bastaba, podía haberle dicho: listo, queda sano. Pero el texto es claro. Marcos en el capítulo 1 es específico al decir: y extendiendo su mano le dijo, y lo tocó, le dijo: quiero, sé limpio. Y aquí empieza
el dilema de la santidad y lo extraño y lo absurdo del Dios que se encarna y que camina en medio de nosotros. Se supone que cualquiera que tocara al leproso quedaba impuro, quedaba inmundo. La inmundicia del leproso se le transfería al otro. Pero resulta que en este caso pasa al revés. El puro extiende su mano, lo toca y lo sana. Queda limpio de su lepra. Ese es el Dios el que usted y yo adoramos, que habita en medio de nosotros, que no solamente limpia nuestra impureza física, sino que quiere limpiar la impureza de nuestro corazón, que viene y nos llama a ser santos. Y aquí la santidad tiene un peso muy importante de dependencia. Santidad en términos reales es: yo no puedo por mi propia cuenta, te necesito. Santidad es: me aferro a ti, camino contigo, camino en tu voluntad, me sujeto a ti porque yo no puedo. Esa es la realidad del Evangelio de Jesucristo. Desnuda el corazón del ser humano, le dice: tú no puedes. En un mundo en donde todo el tiempo es: esfuérzate, esfuérzate, sí se puede, sí se puede. La Biblia dice: no se puede. El Dios de la Escritura, el que se revela, nos dice a nosotros: tú no puedes. Tu justicia son como trapos de inmundicia para mí. En tus capacidades es imposible, me necesitas. Así que Él se acerca y camina en medio de nosotros para tocar nuestro corazón, limpiarnos y sanarnos. Y es posible que usted muchas veces esté intentando hacer muchas cosas, como yo tantas veces intento, y trato de ponerme a cuentas cuando Dios dice: sí, Señor, ahora sí, voy a tratar, voy a intentarlo. Y mis intentos son fracasos anticipados. Pero Él me dice, con la palabra de su evangelio: yo te he amado con amor eterno y quiero caminar contigo y quiero sanarte y quiero transformar tu corazón. Ahorita les compartía una parte del texto que leí al principio, pero ese texto no se queda ahí. La segunda parte del texto dice: nadie podía hacerlo, por eso tú te acercaste, por eso tú te despojaste de tu gloria y te hiciste como uno de nosotros. Por eso naciste en un pesebre y caminaste entre multitudes de necesitados. Por eso tocaste leprosos e impuros y los limpiaste. Por eso tú llamaste a los despreciados. Por eso tomaste nuestro lugar y pagaste por nuestros pecados. Por eso tú, el único santo, nos haces santos a nosotros por la obra de tu Espíritu. Eres tú el que nos santificas. Y aquí estás en medio de nosotros. Aquí está el Dios con nosotros. Ese es el Dios al que usted y yo adoramos. Ese es el Dios al que en esta mañana yo quiero invitarnos a adorar a través de la mesa. Pues una cosa, cuando el Señor me permitió la posibilidad de ser ordenado como pastor, uno de los anhelos que yo tenía en mi corazón era poder ministrar la cena. En la iglesia donde yo provengo, solamente los ministros pueden ministrar la cena y algunos ancianos que son previamente habilitados para eso. Pero si una persona no es un ministro, no puede ministrar la cena. Cuando yo llegué aquí, yo digo: oh, sorpresa, cualquiera puede hacerlo. Y es así, debería ser así, porque esto no es un tema de exclusividad. Por lo mismo, ¿quién es santo? ¿Sí? La investidura pastoral no me hace superior a ninguno de nosotros. Pero eso no quita el anhelo que me da siempre cuando me presento delante de la mesa del Señor, de poder ministrar la cena. Y básicamente es porque la cena
representa al Dios presente, a aquel que en la cruz se entregó por nosotros, que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, que su cuerpo fue partido y que su sangre fue derramada, la sangre para sellar un nuevo pacto, el pacto en su sangre que nos hace hijos suyos y que nos lleva a vivir con esperanza por la eternidad. Y en esta mañana yo quiero que nos acerquemos a la mesa con esa sensación, con la sensación de que no somos santos y no somos perfectos y estamos cargados de impurezas, todas las que queramos, pero con la realidad de que Él descendió y murió en la cruz. Su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada para invitarnos a esa mesa. Es el Dios santo que se parte a sí mismo y que convida a los pecadores para que se acerquen y prueben de su cuerpo y de su sangre en un pacto precioso. Así que quiero invitar a las personas que nos van a acompañar en la administración de la mesa y quiero invitarnos para que dispongamos nuestro corazón. Por favor, los hermanos de la alabanza también pueden pasar. Hay un texto que nosotros generalmente como iglesia recordamos en el tiempo de la mesa. Capítulo 11 de Primera de Corintios nos invita a esa reflexión, pero lo vamos a leer después de que ustedes reciban el pan y la copa, para que después de leerlos tomemos la mesa del Señor. Así que les invito, no sé si van a pasar, si ustedes van a pasar por sus puestos, van a pasar por cada uno de los puestos. Por favor, espere allí en su lugar, tome el pan, tome la copa. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras
sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Se partió a sí mismo. Y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan con gratitud. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa con gratitud. El versículo 26 es un regalo de Dios para nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, nosotros realmente en un mundo cargado de muerte es extraño celebrar la muerte. Y nosotros celebramos la muerte. Nosotros estamos recordando, Él murió por nosotros. Precioso. Pero lo más precioso es la última línea. La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Porque eso tiene la promesa de su regreso, de su venida. Él está presente en medio de nosotros, pero habrá un momento en donde lo veremos tal cual es Él. Por eso, a la expectativa de su venida, como cada semana, cerramos este tiempo de palabra y de ministración de la cena del Señor, diciendo juntos: Maranata. Que el Señor les bendiga.